Gente linda, Dios le bendiga. Aquí desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, hoy 21 del 6 del 2026, se está celebrando el Día del Padre aquí en la ciudad de Luján y en Argentina. Y queremos celebrar a nuestro Abba Padre, aleluya, y darle a Él las gracias por su paternidad y por revelar su corazón hacia nosotros a través de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitarte y recordarte esta fecha clave importante, y es una convocatoria, día 16, 17 y 18 del mes de octubre 2026, es una convocatoria, vendrán gente de naciones. Amados, tú no te puedes perder esta cita divina. Está sonando el shofar de Dios, aleluya, en los aires, aleluya, convocando a los hijos para ser impartidos, entrenados y dimensionados para hacer la obra de la gran comisión en las naciones de la tierra. Tú que estás mirando y oyendo de Argentina, en las diferentes provincias, agéndate esta fecha. Vamos a tener visitas preciosas que nos van a honrar desde Guatemala, desde México y desde los Estados Unidos, la apóstol y profeta Nidia, que vendrá desde Charlotte, Carolina del Norte, los Estados Unidos, para traernos una palabra poderosa que nos va a dimensionar en la plenitud de Cristo. Te esperamos, no faltes. Profeta, ¿puede invitar por favor a la gente? Sí, no es un evento más, porque Dios no quiere eventos, quiere que los hijos convoquen a los hijos de Dios. Así que tú no te puedes perder esa fecha especial donde el Padre se va a revelar como nunca antes para levantar a los hijos, porque la tierra gime para que los hijos de Dios sean levantados, para que se levanten en una adoración y vivan en la plenitud de Cristo, que es el amor. Gracias, hermanos. Así que pónganse desde ahora a orar para que sean ustedes aquí convocados en este lugar, aquí en Luján. Les bendecimos. Amén. Dios les bendiga. Le esperamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria al Rey. Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo tan precioso, un tiempo profético, un tiempo marcado desde la eternidad hacia el tiempo Cronos, que es nuestro tiempo marcado por las 24 horas que nosotros tenemos que desarrollar aquí sobre la faz de la tierra,
nuestro caminar, nuestras acciones. Cuando el tiempo de Dios, el kairos de Dios, se alinea a nuestro cronos, suceden cosas extraordinarias, maravillosas, para una activación de lo que Dios en la eternidad ya estuvo, aleluya, hablando, profetizando, declarando para lo que nuestra generación tiene que vivir. Amados, estamos muy expectantes cada día que va pasando. Ya falta poco, de verdad. Este tiempo que nos falta hacia el Congreso, ya estamos desarrollando aquí en el mes de julio, agosto, septiembre y ya mes de octubre. Amados, estamos con mucha alegría, con mucha felicidad. Por favor, llame a los números que siempre estamos poniendo en pantalla. Comuníquese, por favor. No se cobre inscripción, pero nosotros, por una cuestión de organización y de orden, necesitamos apuntar sus datos personales, y si de repente usted está desarrollando y llevando adelante un servicio como obrero, como ministro del Señor dentro del cuerpo de Cristo, necesitamos saberlo, porque el sábado en la mañana va a haber obviamente 2 talleres poderosísimos. Así que por favor usted tiene que agendar, usted tiene que llamar, y para poder saber con las personas que van a estar llegando a esta convocatoria. Así que les bendecimos, les amamos, y desde aquí estamos orando por la vida de ustedes. Hay muchos que están orando para que usted pueda llegar sin interrupciones, sin inconveniente, que todo lo que quiera levantarse usted pueda discernir de que el enemigo quiere poner trabas, pero que si usted se ha determinado, usted va a ver la mano de Dios a favor de su vida. Amén. Así que por favor, agende la fecha, comuníquese, esté llamando a los hoteles, a los lugares que están aquí en la ciudad. Vamos a estar en un lugar muy clave, a la entrada de la ciudad, frente del obelisco, donde usted vio las imágenes que recién se estaban transmitiendo. Allí enfrente está el Salón Evis, es un salón de eventos, al lado de un restaurante llamado El Establo, y es un lugar emblemático. Ya lleva muchos años aquí en Luján, es muy conocido. Y de allí al hotel quedan 4, 5, 6, 7 cuadras. Hay varios hoteles, así que usted va a poder estar allí tranquilo, venir, ser parte y disfrutar de un tiempo maravilloso. Así que les animamos a que usted pueda desafiarse y decir: Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero ser parte de este sonido espiritual que se oye en las atmósferas. Aleluya, gloria al Señor. Y uno va a estar acudiendo a ese llamado del Espíritu, a un llamado que viene desde lo alto. Así que te bendecimos y le damos gracias al Señor por tu vida, por tu casa, por tu familia. Bendecimos allí donde están, en los diferentes territorios, provincias de Argentina, como también los que cada miércoles se están conectando, aleluya, a pesar de todo lo que pudiese surgir. Cada miércoles, con la ayuda del Señor, estamos saliendo al aire, estamos trayendo una palabra, estamos, aleluya, animando a los hijos de Dios para que sean fortalecidos y puedan vivir y caminar en todo lo que el Padre ha soñado. Muy bien, en esta noche queremos hablar sobre la plenitud y quiero leer a continuación la definición de la palabra plenitud, que es muy interesante, y nosotros los encontramos en las Escrituras, de cómo también el apóstol Pablo describe a través de esta palabra plenitud lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que somos nosotros en Él. Y esto es de vital importancia que usted pueda entender, porque usted
estás siendo atosigado, a veces bombardeado por tantas voces y tantas cosas, es interesante y de vital importancia que usted esté atento a la voz del Espíritu Santo. Y lo que Dios nos muestra, nos revela por su palabra, para que en esta generación caminemos conforme a lo que Dios ha determinado entregarnos. Usted puede ir buscando ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Y vamos a leer la definición de esta palabra plenitud. La plenitud es el estado de bienestar, escuche, equilibrio y satisfacción profunda que se experimenta al sentirse completo. Qué interesante es esto, ¿verdad? Dentro de la definición, escuche, no implica la ausencia de problemas. Esto usted lo tiene que tener muy en claro. Ser una persona que está en la plenitud de Dios o en Cristo no quiere decir que usted no va a tener dificultades, adversidades, pruebas, luchas, o que tal vez lo que esté pasando hoy no esté siendo favorable en su vida. Es importante que usted pueda notar esto. No implica la ausencia de problemas, sino una armonía y aceptación con uno mismo, permitiendo vivir con tranquilidad independientemente de las circunstancias externas. Amados, esto es importante para todo hijo de Dios, para todo siervo de Dios, para todo aquel que está sirviendo al Señor, ministrándole al Señor, ministrando el cuerpo de Cristo. Y es entender de que vivir en la plenitud del Señor y experimentar, aleluya, su presencia, experimentar su poder, experimentar aquello que Dios ha diseñado para nosotros, no quiere decir que no tendremos problemas. No quiere decir que muchas veces esa plenitud estará acorde a lo externo, porque habrá ocasiones que lo externo te querrá robar tu paz. Lo externo, escúcheme bien, te querrá robar tu paz. Y tu paz se llama Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe y Él es nuestra paz. Él es la plenitud del significado shalom. Si bien dentro del pueblo hebreo se acostumbra el saludarse con el shalom, que quiere decir paz, pero amados, dentro de nuestra concepción como gentes occidentales, no es la misma que la concepción de la plenitud de lo que rodea o carga la palabra shalom. No es simplemente paz, no es simplemente que te vaya bien, es una palabra integral que abarca lo emocional, lo espiritual, lo físico, lo económico, amado, abarca todo el ser de la persona. Es un saludo cargado de el anhelo, el deseo y el bienestar que viene de Dios. Dios dice en su palabra: mi pensamiento con vosotros es de continuo de bien y no de mal. Es el deseo continuo y constante de Dios sobre tu vida, sin importar por lo que puedas estar atravesando aún en este mismo instante, aún en estos días, aún si estás bajoneado o no, por causa de diferentes situaciones que te puedan rodear, porque es una sensación que viene por una situación de afuera hacia adentro, que te quiere en ocasiones amedrentar, afligir,
cargar. Y es donde tu alma, tus emociones comienzan a fluir porque estás siendo afectado por cuestiones externas. Esas cuestiones externas quieren afectar tu interior para que tú dejes de verte en la plenitud de Cristo. Yo necesito conocer las Escrituras y necesito actuar en mi fe para darme cuenta de que Dios, a pesar de todo, yo fui diseñado por Dios para vivir en su plenitud. La plenitud en Cristo Jesús. Lo que Él ya conquistó en la cruz para que yo no viva una vida en ignorancia, en oscuridad, en temor y llevado o movido por las circunstancias. La palabra de Dios dice, aquí Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, marcándole obviamente todo lo que tiene que ver esa plenitud en Cristo, esa victoria en Cristo. Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados, hay muchas cosas que el hombre es atacado a través de lo externo. Primero que nada, el engaño. Porque fluirán conocimientos y filosofías huecas con mucha sutileza para engañarte, para confundirte. Tienes que estar atento porque en este tiempo el espíritu del anticristo no se te va a presentar con cuernos y con allí un tridente, no, va a venir con engaño, va a venir con sutilezas, va a venir con mentiras en contra de tu vida y de tu posición en Cristo Jesús, para desestabilizarte, para correrte de ese posicionamiento a través de la vida de fe, que hay una convicción que estás asentado sobre la roca. Y este es Cristo. Y obviamente hay tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando dentro de una comunidad cristiana se comienza a poner cargas y se comienza a poner más en alto las tradiciones que la misma palabra, el lugar es incorrecto. El lugar está fluyendo un espíritu de engaño. Cuando las tradiciones, costumbres son puestas más alto que el mismo Señor y su palabra revelada, su palabra enseñada, amados, eso no es correcto. Porque las tradiciones de los hombres, costumbres, amados, son huecas y vacías. Solamente en Cristo podemos encontrar esa plenitud. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, el Señor, el Abba Padre, lo exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo. Y le dio esa autoridad. Él es cabeza de todo principado. No hay una potestad mayor. No importa el brujo o los niveles o dimensiones o pacto que haya hecho un brujo, no puede estar nunca sobre lo que el Señor fue coronado, fue enaltecido por el Dios eterno, por el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
No hay fuerzas espirituales de maldad, de ocultismo, que pueda estar sobre, porque es Jesús quien fue puesto, aleluya, como esa cabeza de todo principado y potestad. Y usted tiene que entender bien esto. Amados, se ha comunicado conmigo y yo he estado orando, ministrando, dando dirección a unos pastores de un territorio que después de tanto tiempo de ellos estar en ese lugar, por primera vez, un grupo de gente que practica artes mágicas y la umbanda y todo lo relacionado a esos ritos que están alineados a la oscuridad y a la maldad de hacer daño. Amados, enfrente de su casa, y obviamente abajo está el salón donde ellos se reúnen, estos comenzaron a hacer maleficios y conjuros. Yo le dije, no temas. Eso es una señal visible de lo que en el mundo espiritual ustedes están afectando. El enemigo intenta de varias formas y maneras de frenarte, de amedrentarte, de tratar de amenazarte para que tú te detengas. Pueden venir ataques de diferentes maneras, pero cuando tú haces frente a esos ataques en el nombre de Jesús y te paras en la palabra con fe y con firmeza y convicción en Cristo, amados, esas fuerzas comienzan a retroceder. Entonces hacen algo visible para que tú retrocedas, para que tú entres en pánico, para que tú entres a cuestionar. Pero mira, ahora se unieron estos brujos, se unieron estos a hacer trabajos y rituales para maldecir el ministerio, la familia. Y yo le dije, no tengas temor. Ve a ese lugar y redime todo lo que hicieron. Han maldecido esa tierra. Entonces haz el acto profético para redimir la tierra y limpiar los aires. Porque nuestra autoridad es Cristo Jesús. Él es la cabeza de todo principado. Él está más allá de todos esos espíritus que fueron activados por cánticos, por oraciones y por actos proféticos direccionados con la oscuridad y la maldad. No podrá, ni puede, ni nunca podrá ninguna fuerza de maldad poder hacer daño, detener la obra de Dios. El mismo Señor llevó a sus discípulos a un lugar emblemático de idolatría, de paganismo, y diciéndole, las puertas del infierno no van a prevalecer contra los hijos de Dios, contra la iglesia, contra todos aquellos que han nacido de nuevo. Así que yo quiero que te pares firmes en esta hora y tomes esa autoridad en el nombre de Jesús. No importa el curandero, el brujo del barrio, de alrededor, más atrás, a la manzana de la vuelta, o tu vecino, o quien practique, amados, no podrá tocarte. Tu vida en Cristo Jesús perturba en el mundo espiritual aún la vida de esos brujos. Porque en tu vida está alguien que está sobre todas las cosas. Entonces el enemigo le perturba a ellos, les envía a ellos para hacer algo visible. Pero amados, nuestra victoria ya está establecida en Cristo. Y dice, vosotros estáis completos, es lo que significa la palabra plenitud. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amados, no podemos vivir o no podemos pretender vivir nuestra vida fuera de Él, fuera de Jesús. Amados, todo lo que tú hagas desde que te levantes, involúcrale a Él.
hazlo con Él y a través de Él, porque estamos en Él. No estamos independientes. La religiosidad, la idolatría, nos acostumbró a solamente buscar a Dios cuando nos congregamos o tal vez cuando tomamos un tiempo para el devocional, pero en el resto del día, ¿qué? Cuando trabajamos, o incluso cuando haces deporte, cuando te recreas, cuando estás paseando. Amado, involúcrale al Señor en todo. No te sueltes de Él. No hagas las cosas fuera de Él. Eso es importante que usted pueda comprender, porque es en Él. No es fuera de Él. Yo en Él disfruto. Yo en Él celebro. Yo en Él, aleluya, me repongo de batallas, de ataques, de confrontaciones, de cosas que vienen a la parte emocional, cosas que vienen muchas veces a combatir tu vida de fe para saber dónde estás parado. Amado, es en Él. Es en Él. No es fuera de Él. Estamos escondidos, dice la palabra, en el hueco de su mano. Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. Él es nuestro estandarte de victoria. Nada es fuera de Él. Todo es en Él. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él está hablando la comparación de los judíos que al nacer al octavo día se circuncidan a los niños como señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero ahora que Pablo le está trayendo una revelación, que la circuncisión es hecha en el corazón para nosotros despojarnos de toda esa naturaleza carnal. ¿Qué es la naturaleza carnal? Es todo lo que va en oposición a Dios. Es todo lo que va en contra de Dios. Es todo lo que se opone a la vida de Dios. Es todo lo que va en corriente contraria a lo que es adorar a Jesús, servir a Jesús y estar en Jesús. Es lo que el enemigo no quiere. Es lo que el enemigo constantemente actuando en contra de la humanidad y en muchos casos y en muchísima gente, él les trata de convencer de que el diablo no existe. Esa es una de las armas más viejas y antiguas que tiene el diablo. Hacer creer a muchos de que el diablo no existe, el infierno no existe. Que eso simplemente fue una creación de un grupo de hombres religiosos de que Dios existe, el diablo existe, el bien y el mal. Y bueno, es la lucha de la eternidad. No, hermano. Dios no está luchando porque Dios es vencedor, es victorioso. Él nos ha dado la victoria por medio de Jesús y Él quiere que usted y yo nos veamos pleno en Él, que usted y yo nos veamos completos en Él. Usted no puede buscar afuera lo que adentro, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ya hizo por nosotros. Y es que usted tiene que comenzar a visualizarse completo en Él. Bueno, pero usted podrá decir, a mí me falta esto, a mí me falta esto otro, a mí me falta este otro. Si tú te mides en una escala de valores con otros, puede que te falte mucho. Pero comienza a mirarte en Jesús, porque en aquellas cosas que tú puedas reconocer en Él, que te puedan faltar, no te desanimes, porque Él en todo momento está contigo. Él te levanta cuando tropiezas, porque estás determinado a caminar un camino y a transitar un camino que honre a Dios. Y no te confundas, en ocasiones vas a tropezar, en ocasiones vas a trastabillar, pero no te preocupes, Él está allí. ¿Por qué? Porque
Él ve la intención de tu corazón. Por misericordia, Él extiende su mano. Cuando Pedro sacó su mirada del Señor, amados, comenzó a hundirse. Y cuando Él vuelve su mirada, Señor, socórreme, ten misericordia, me estoy hundiendo, Señor. El Señor extendió su mano. No dejó que se ahogue. No dejó que esté tomando agua. Toma agua para que yo aprenda. No, Jesús no es así. El Señor no es así. Es que cuando hay una actitud correcta en mi corazón de que lo que estoy haciendo y emprendiendo es porque le amo, es porque creo en Él, es porque entiendo que esta vida de principio es una vida que me llevará a ser vencedor, victorioso, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Y se tiene que formar, escúcheme bien, esa identidad dentro de ti. Tu identidad fue adulterada, fue afectada por el engaño, por las heridas emocionales, por las ausencias dentro de tu seno familiar, por las carencias de afecto, de amor, de aprecio, de aprobación, etcétera, un sinfín de cosas. Pero yo quiero decirte que tú, cuando ves a Él en ti, tú puedes recuperar esa imagen donde Él, aleluya, nos vuelve a conectar con el corazón del Padre. Aleluya. Eso es lo maravilloso de su sacrificio en la cruz, que Él nos vuelve a reconectar con el Abba Padre, con nuestra identidad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué maravilloso, qué glorioso es poder en mi espíritu percibir ese acto de amor tan glorioso. No nos merecíamos, pero Él dio su vida por nosotros, muriendo por todos nuestros pecados. No hay pecado, chico, mediano, grande, o lo que tú puedas considerar, no, Dios no me puede perdonar de esto. Sí, Dios puede perdonar. No, esto que yo ya es imperdonable. El hombre, con sus pensamientos y sus cosas finitas y limitadas en su mente, limita a Dios. No, Dios no me puede perdonar esto. Dios no puede perdonarme esto tan atroz que yo cometí contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis seres queridos. Los engañé, los estafé, les dañé tal vez emocionalmente o espiritualmente, o afectivamente, o hasta físicamente. Yo quiero decirte que en Él hay oportunidad. En Jesús hay oportunidad. Aún en aquello que tú sientes que no puedes vencer en tu interior, Él extiende su mano de misericordia y dice: mi sangre es más que suficiente, si me crees, de yo perdonarte ese pecado. Por más atroz que lo vea, por más rojo que el carmesí, yo lo puedo volver como blanca lana. Porque mi sangre no está limitada por los pecados o por los niveles tan atroces, porque la sangre del Señor ha sido una sangre pura, santa, sin mancha, derramada para todo aquel que se acerca a Él confiando y creyendo que hay oportunidad en Cristo Jesús. Si hay alguien que tú conoces, o si hay alguien que está mirando, que se ve afectado en su interior, o que tal vez dice: pero yo no conozco a Jesús, yo no conozco a Jesús de esta manera, con plenitud. Este es el momento, esta es la oportunidad de abrir tu corazón y decir: Señor, yo quiero conocerte en plenitud. Yo quiero sentirme pleno, sin importar lo que afuera pueda estar pasando. En Cristo hay oportunidad.
Y esto es poderoso. La obra en esa cruz, anulando el acta, escuche, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Amados, había un acta, algo escrito. Usted sabe que lo escrito dentro del plano judicial es clave, es de vital importancia, porque eso que está escrito está manifestando una situación de haber quebrantado leyes naturales, leyes judiciales, donde se empieza a escribir todo lo detallado de esa persona que infringió la ley. Y se escribe todos los detalles, punto por punto, donde esos detalles van a denotar aquello que esa persona cometió. Amados, contra nosotros había una gran lista, una lista larga, un acta, donde el diablo decía a Dios, Ariel cometió este pecado, la ascendencia de Ariel, padres, abuelos, bisabuelos, arrastran con esta iniquidad, con esta rebelión. Pero en Ariel se acentuó estos pecados, en Ariel era un acta, hasta que él la tomó y la clavó en medio, en la cruz. Entonces el diablo ya no puede tener legalidad sobre mi vida, a menos que yo le permita, a menos que yo le dé lugar, a menos que yo dejo de resistir. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. A menos que yo le ceda en mi alma el que él comience a tomar lo que un día por derecho legal, por el pecado, por la iniquidad, por la rebelión, él tenía acceso en mi vida. Pero en el momento que el Señor me reveló y me arrepentí de mis pecados y de mis iniquidades, todo eso fue quitado. Todo eso fue puesto y clavado en la cruz. Amados, hay cuestiones de tu pasado que si tú dejas que te persigan en tus pensamientos y en tu mente, te van a truncar tu presente y tu futuro en Dios. Es porque estás olvidando de que ese acta que estaba contra de tu vida, amado, todo lo que fue tu pasado ya fue clavado. Ya el Señor no lo mira más, porque su sangre fue derramada. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, hay una victoria contra el pecado, la iniquidad, la destrucción, la muerte. Todo lo malo, todo lo que acechaba y todo lo que gobernaba mi vida en tinieblas. Y yo estaba esclavo del pecado, esclavo de todo lo relacionado a Satanás. Y mi futuro hacia adelante, si yo no me arrepentía de mis pecados, era un futuro de eternidad lejos de Dios, en tormento y sufrimiento. Amados, y cada vez que yo conozco más a Jesús y conozco más de su presencia, más de su palabra, más de su Santo Espíritu, ya no es el tema del tormento del infierno lo que mi corazón es impactado, sino estar lejos de Dios. Amado, estar lejos de Dios es lo más feo que le puede ocurrir al ser humano, estando aquí en la tierra y ya no más en este plano natural. Porque después de este plano natural, hermano, es por la eternidad. No tiene fin. Amados, y usted y yo fuimos creados por Dios para que vivamos en la eternidad con Él. Y que su Hijo dio su vida para reconciliarnos, arrepentirnos de todo pecado y vivir esa plenitud con Él.
Y no descuides esto, porque el vivir la plenitud en Cristo está relacionado con mi comunión con Él, con mi convicción en Cristo Jesús, con mi vida de fe. Y obviamente esa cercanía, compañía, ese acercamiento a Jesús cada día que yo me propongo, amados, me llevará a rechazar la naturaleza pecaminosa. Ya no practico el pecado. Ya el pecado no me lleva ni un dominio. Ahora, la Biblia dice, el que dice que no peca es un mentiroso delante de Dios. No te digo que no pecamos, pero ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes, porque antes estábamos muertos en delitos y en pecado, viviendo en esas tinieblas, viviendo en filosofías humanas y conceptos religiosos y conceptos allí teológicos totalmente torcidos y errados de Cristo Jesús. Y eso me hace vivir en mi propia conveniencia. Y trato de quedar bien con mi conciencia, pero mi conciencia no me deja tranquilo. Y si tu conciencia no te deja tranquilo, mayor es Dios que tu propia conciencia. Porque la conciencia fue puesta en el hombre para que justamente pueda estar atento, sabiendo con claridad lo que está mal y lo que está bien, lo que es incorrecto y lo que es correcto. Tu propia conciencia. Y es importante entender que en Jesús hay plenitud. En Él hay plenitud de gozo. En Él hay plenitud de gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero leerte algunos pasajes que habla de la plenitud. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aleluya. Primera de Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Qué maravilloso. Efesios 1:23, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo. Con su plenitud lo llena todo. Cuando tú logras vivir esta realidad con Él, amados, Él llena todo. Y no va a haber lugar para vacíos. No va a haber espacio para aquellas cosas que muchas veces el mundo quiere hacerte ver que no tienes ese éxito, no tienes esos logros, no tienes ciertas cosas, porque las cosas nunca podrán llenar tu interior. Escúcheme bien, las cosas, llámese como se llame, en lo que puedas tener objetivos, metas, logros, son cosas. Eso puedes disfrutarlo el momento, pero no te hace vivir pleno. No te hace vivir en paz. No te hace vivir en la plenitud. Pero cuando Jesús se te revela, wow, allí comienza la plenitud. Allí comienza lo pleno. Allí comienza. Y entonces cada vez que tú buscas su rostro, aleluya, ya no lo buscas porque de repente estás esperando una bendición, un trabajo nuevo, un emprendimiento nuevo o algo nuevo que tú quieres adquirir, un negocio, una casa o cosas materiales o trabajos o empresa o negocio o profesión o poder armar una familia. Amados, cosas de la vida. Pero cuando tú dejas que Jesús se te revele, amados, tú no vas a buscar a Jesús por esas cosas. Esas cosas están implícitas porque son añadiduras y bendiciones para tu vida. Bendiciones para tu vida. Añadiduras para ti. Aleluya.
Ya no lo busco porque Él puede darme algo, porque Él puede beneficiarme en algo. Lo busco porque me ha enseñado a amarle, a poder estar en su presencia, porque allí hay plenitud de gozo. Tú puedes disfrutar, vuelvo a decir, unas vacaciones. El Señor te bendice, te provee, hazlo, disfrútalo con tu ser querido, tu familia, disfrútalo. Disfruta el relax, el momento, la comida, la risa, el paisaje, el paseo, el sol, las estrellas, la noche, el caminar. Amados, sea donde Dios te lleve y disfrutes ese momento que es bueno. Pero amados queridos, solo Cristo puede llenar tu ser interior. Y qué maravilloso que Él puede manifestar esa plenitud en nuestro interior. En ti y en mí hay una capacidad. Él dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad puede fluir y puede venir a mi ser por causa de cómo Él nos ha diseñado. Aleluya. Gloria a Cristo. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Qué maravilloso. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. Es en Cristo. En Cristo. Quiero orar. No sé por lo que estás pasando. O tal vez no estés pasando nada que te esté incomodando. Pero que tú te puedas hacer esta pregunta. Señor, yo necesito que tú te reveles en mí, porque necesito caminar en esa plenitud. ¿Estoy viviendo esa plenitud? ¿Cómo mides si estás viviendo esa plenitud o no la estás viviendo? Cuando las cosas externas afectan tu vida, afectan tus convicciones, tienes que hacer un alto. Es porque no estás permitiendo que Jesús llene tu vida, llene tu corazón. Cuando tú estás siendo afectado y tu vida está siendo modificada, llevada por impulsos de cosas externas, situaciones externas, personas en medio de eso, ten cuidado, ten cuidado. Porque eso hará que tú no vivas la plenitud de Cristo. En Él estamos plenos. Que hoy tú puedas decir, Señor, yo quiero caminar en esa plenitud. Yo quiero abrazar esa plenitud. Yo quiero decirte, Señor, gracias, porque en ti estoy completo. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mis manos sobre cada vida, sobre cada corazón, para declarar, Señor, que tú te revelas a sus corazones y que comienza a activarse esa plenitud que el Padre otorgó a Jesús para que en Él vivamos esa vida plena, esa vida de llenura, de gozo, de alegría. Oh, aleluya, que no está limitada por las cosas externas, sino por mi vida de fe en Cristo Jesús. Señor, declaro por el poder de la palabra que toda situación de adversidad y que toda situación que ha estado llevando a tus hijos a vivir, Señor, de esa manera, Señor, caiga por tierra y ellos sean desatados, liberados para vivir en la plenitud del Hijo del Dios viviente. Se desata la palabra para traer sanidad en los cuerpos. Se desata la palabra para traer apertura en las finanzas. Señor, trabajos nuevos, negocios nuevos, aumento en sus finanzas, sabiduría en sus finanzas, Señor, para avanzar
en la bendición del Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, y que esa plenitud afecte a todo lo que me rodee, porque será de adentro hacia afuera, afectando a mis seres queridos, afectando a la gente que amo, afectando a aquellos que se me acerquen, como una onda expansiva de que en ti estamos plenos, completos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.